es el método de las deformaciones, también denominado método de las rigideces. Bien, jóvenes, pues continuando con el tema del método de las deformaciones, hoy vamos a ver una partecita de los 4 casos fundamentales en el que se apoya el método de las deformaciones. Si ustedes recuerdan, habíamos visto el caso de la barra empotrado, sometido a un desplazamiento o a un asentamiento angular en uno de sus extremos. Por favor, les voy a pedir, aquí tengo un pequeño inconveniente, unos 3 minutitos, por favor, y enseguida vuelvo. Claro, ingeniero. Bien, jóvenes, prosiguiendo, el caso que vamos a ver a continuación es uno de los casos especiales que utilizamos y que vamos a utilizar cuando apliquemos el método de las deformaciones. Pues bien, el presente caso trata de una barra empotrada articulada, donde en el extremo empotrado aparece o se introduce un asentamiento de tipo angular delta. O sea, el apoyo empotrado ha de sufrir un desplazamiento angular. Como consecuencia de ese desplazamiento angular, la barra se deforma y como se trata de una estructura hiperestática, aparecen reacciones y esfuerzos internos, los cuales los vamos a calcular justamente aplicando el método de las fuerzas. Bien, empecemos entonces. Bien, ahí está la barra empotrada en su extremo izquierdo, al que le he denominado el nudo A, y articulado en su extremo derecho, al que lo he identificado como el nudo B. Esta barra tiene una cierta longitud, L, y bueno, la carga que le vamos a aplicar es aquel tipo de carga que se denomina asentamiento de los apoyos. Y en cuanto a asentamiento de los apoyos, hay 2 tipos: asentamientos de tipo lineal y los asentamientos de tipo angular. En este caso, al apoyo empotrado le vamos a aplicar un asentamiento de tipo angular, que no es otra cosa que un desplazamiento de tipo angular. Acatando la convención de signos, voy a suponer que el desplazamiento angular que experimente el apoyo empotrado es positivo. O sea, que el apoyo empotrado ha de girar en sentido antihorario. Ahí está el desplazamiento angular al que le estoy denominando delta. Pues como consecuencia de ese desplazamiento angular, la barra se deforma. Y ahí está la elástica de la barra. Y al deformarse, inmediatamente aparecen reacciones en los apoyos. En el nudo B
aparece una reacción vertical dirigida hacia abajo, ya que al girar el nudo A, ¿ya?, el extremo derecho de esta barra tiende a levantarse hacia arriba. Bueno, pues no se levanta porque ahí hay un apoyo, en donde en ese apoyo aparece una reacción dirigida verticalmente hacia abajo. Luego, como no hay cargas distribuidas ni nada por el estilo, en el otro extremo tiene que aparecer otra reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Y finalmente, hablando de reacciones, en el apoyo empotrado aparece un momento al que le vamos a llamar M1. Ahí están las reacciones que aparecen como consecuencia del desplazamiento angular delta que experimenta el apoyo empotrado. Pues bien, como se trata de una estructura hiperestática, vamos a aplicar el método de las fuerzas para determinar R1, R2 y M1. Entonces, apliquemos de una vez el método de las fuerzas. Pero antes de ello, si yo trazo la tangente de la elástica en el apoyo empotrado, con respecto a la horizontal, ahí voy a tener un ángulo. Ese ángulo no es otra cosa que el desplazamiento angular que experimenta el apoyo empotrado. Pues bien, aplicando el método de las fuerzas, empezamos siempre calculando el grado hiperestático total, que es la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Empezamos calculando el grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos, menos el número de ecuaciones de la estática. Bueno, el número de reacciones en los apoyos son 3. El número de ecuaciones de la estática, en este caso particular, son 2, ya que claramente podemos observar, hablando de las fuerzas que intervienen en esta estructura, que se trata de un sistema coplanar y paralelo. R1 es paralelo a R2. En tal sentido, el número de ecuaciones de la estática tan solamente es 2, ¿no? O sea, para un sistema de fuerzas coplanar y paralelo, en este caso, el número de reacciones en los apoyos es 3 y el número de ecuaciones de la estática tan solamente 2. Por lo tanto, el grado hiperestático externo, reemplazando valores, 3 menos 2 es 1. O sea, de entrada vamos a tener una incógnita hiperestática externa. Luego, el grado hiperestático interno es 0, o sea, aquí no hay incógnitas hiperestáticas internas, por cuanto la estructura no es cerrada. Finalmente, el grado hiperestático total es pues la suma del externo más el interno, y el grado hiperestático total es igual a 1. O sea, para la resolución de la barra empotrada articulada, vamos a manejar una incógnita hiperestática, y es externa. Por lo tanto, de las 3 reacciones que presenta la barra empotrada articulada, a una de ellas vamos a elegir como la incógnita hiperestática. Bueno, por recomendaciones y para poder resolver el problema de la manera más sencilla posible, elijo como incógnita hiperestática al momento, a M1, ¿no? Entonces, ahí está, elegimos como incógnita hiperestática externa a el momento. Por lo tanto, de aquí en adelante, el momento en el apoyo empotrado es nuestra incógnita hiperestática, X1. La reacción en el apoyo empotrado, el momento que es una reacción, ahora es nuestra incógnita hiperestática. Y luego, ahora, sabiendo que ya cuáles son mis incógnitas hiperestáticas, inmediatamente paso a determinar la estructura isostática equivalente. Recuerden ustedes que esto se obtiene modificando aquellos apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas. Pues acá, en el apoyo empotrado hay
una incógnita hiperestática. En el otro apoyo no hay incógnitas, por lo tanto, el apoyo en B no se modifica. El que se modifica es el apoyo en A. Ahora, dado que el momento X1 está asociado al desplazamiento angular, pues el apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. O en otras palabras, un apoyo empotrado restringe en su totalidad los desplazamientos lineales y angulares del nudo sobre el cual está aplicado. Bueno, resulta que ahora yo tengo que retirar la restricción al desplazamiento angular. Por lo tanto, el apoyo, en este caso, deberá ser un apoyo articulado fijo. Y no es más, de esa manera obtenemos la estructura isostática equivalente. Luego, finalmente, en esta primera etapa, determinamos la estructura isostática principal, que no es otra cosa que la estructura isostática equivalente, pero sin cargas, sin ninguna carga. Ahí está la estructura isostática principal. Bueno, lo que viene a continuación es que tenemos que resolver la estructura isostática equivalente aplicando el principio de superposición de efectos. Bien, ahí está la estructura isostática equivalente y aplicamos inmediatamente el principio de superposición de efectos, donde la estructura planteada la vamos a analizar por partes. Primeramente, para la carga. La carga es el asentamiento angular en el nudo A. Y luego, la siguiente carga es X1, la incógnita hiperestática X1. Entonces, agarramos la estructura principal y le aplicamos la carga. La carga es el desplazamiento angular del nudo A. Ahí, a ese nudo, lo hacemos girar en sentido antihorario y como consecuencia de ello, la barra se deforma. Se deforma. Bueno, luego, el siguiente paso, una vez aplicada la carga, pues es calcular las reacciones, los esfuerzos internos y las deformaciones. Bueno, pero aquí, como se trata de una estructura isostática, ¿ya? Recuerden que en estructuras isostáticas, debido a las cargas, como la temperatura, como el asentamiento de los apoyos, la estructura se deforma, pero no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Por lo tanto, aquí no va a haber reacciones ni esfuerzos internos. Pero sí se va a deformar de la estructura. Y ahí ya estoy mostrando cómo se deforma. Y tengo que calcular deformaciones. ¿Qué deformación debo calcular aquí? Bueno, puesto que mi incógnita hiperestática es X1, lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo A, al que le vamos a llamar delta 1,0. Le vamos a llamar, ¿no? Delta 1,0. El desplazamiento correspondiente a X1 debido a la carga externa. La carga externa es el asentamiento o el desplazamiento angular. Pues en este caso, a simple vista, delta 1,0 es este mismo delta. El desplazamiento delta 1 a simple vista es el mismo asentamiento, pero con signo negativo. De repente preguntarán, ¿y por qué el signo negativo? Si aquí se ve que el desplazamiento angular gira en sentido antihorario y por eso es positivo. Bueno, es negativo por la fórmula. Si ustedes ven la fórmula, ¿no? En el miembro derecho están las expresiones que toman en cuenta los asentamientos lineales y los asentamientos angulares. Y esas dos formulitas vienen precedidas por el signo menos. Bueno, ahí está. Esa es la fórmula que vimos en el método de los trabajos virtuales.
el signo viene, menos viene justamente de la misma fórmula. Bien, bueno, aquí estoy haciendo notar que el primer término de la fórmula no ha de intervenir para nada, por cuanto aquí no hay asentamientos lineales. Tan solamente hay un asentamiento de tipo angular. Bueno, prosiguiendo, una vez analizado el subcero, ahora vamos a la siguiente carga. La siguiente carga es X1, cuya magnitud no se conoce. Pues ya saben, lo que hacemos es darle un valor unitario. Para ese valor unitario calculamos reacciones, esfuerzos internos y las deformaciones. En este caso, las deformaciones que tenemos que calcular son aquellas que corresponden a nuestras incógnitas hiperestáticas. En este caso, hay una sola incógnita hiperestática que está en el nudo A y es un momento. Por lo tanto, del nudo A, lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular de ese nudo. Pero, volviendo para atrás, hay que calcular reacciones, ¿no? Aplicado el momento, la barra se deforma y en el extremo derecho aparece una reacción dirigida para abajo. Es que al girar el nudo A en sentido antihorario, tiende a levantar el nudo B hacia arriba. Bueno, pues como ahí hay un apoyo, gracias a ese apoyo aparece una fuerza hacia abajo, evitando que el nudo B se levante para arriba. En el otro extremo, por equilibrio estático, aparece otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Luego calculo los esfuerzos internos y finalmente las deformaciones. Y como decía, la deformación que nos interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo A, al que le llamamos, como la incógnita es X1, le llamo delta 1. Delta 1. El segundo subíndice aquí me dice de que el causante para que aparezca este desplazamiento angular es esta carga, la carga X1. Delta 1, 1. Bien, una vez hecho todo este análisis, todo eso lo multiplicamos por el valor verdadero de X1 que aún no lo tenemos. Y lo que está entre llaves, lo que está al interior de las llaves, es lo que nosotros denominamos la estructura E sub 1. Bueno, aquí debo explicarles la nomenclatura que estoy utilizando para las reacciones. Como la carga es un asentamiento y los asentamientos pueden ser de tipo lineal o de angular, los asentamientos de tipo lineal, ¿no?, que sufren los apoyos, tienen que ver con las reacciones lineales, que son R11 y R21. Los asentamientos angulares, ¿ya?, tienen que ver con las reacciones momento. De ahí que, como tengo dos fuerzas de reacción, a una le llamo R1 y a la otra le llamo R2, a esas reacciones. Si hubiese más reacciones, fuerza, le llamaría R3, R4, R5 y así sucesivamente. Lo mismo en cuanto a la reacción momento, ¿no? Aquí tengo un solo momento, por eso le estoy llamando M1. Si hubiese más momentos como reacción, pues el siguiente sería M2, M3 y así sucesivamente. Ahora, el segundo subíndice, que dice 1, 1, 1, es para darme cuenta de que estas reacciones le corresponden a la estructura E sub 1. Le corresponden a la estructura E sub 1. Bien, hecho esa aclaración, inmediatamente puedo plantearme aquí la ecuación del principio de superposición de efectos, donde diremos que la estructura inicialmente planteada, que es E, ha de ser igual a E sub 0 más E sub 1 por X1. Luego, también puedo plantearme la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, donde aquí tenemos que contemplar de que en el nudo A, la estructura originalmente planteada
en el nudo A presenta un empotramiento. Y en un empotramiento, pues los desplazamientos angulares son nulos. Y ahora, la suma de E sub 0 más E sub 1 por X1 me tiene que dar como resultado lo que dice la estructura inicialmente planteada. Y repito, la estructura inicialmente planteada muestra que en el nudo A está empotrado. O sea, no hay desplazamiento angular. Por lo tanto, delta 1, 0 más delta 1, 1 por X1 tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. O sea, en otros términos, E sub 0 más E sub 1 por X1 tiene que ser compatible con la estructura inicialmente planteada. Bien, jóvenes. Ahora, proseguimos. Tenemos que analizar la estructura E sub 0 y E sub 1. Pues aquí, en cuanto a la estructura E sub 0, no hay absolutamente nada que analizar. Recuerden, esto ya lo vimos en el método de los trabajos virtuales. ¿Qué decíamos allá? Dice, bueno, en este caso particular no se justifica el análisis de la estructura E sub 0. Como la estructura es isostática, debido a la carga asentamiento, no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en las barras de la estructura. Pero ahora yo pregunto, ¿por qué razón no hay reacciones ni esfuerzos internos cuando los apoyos de una estructura isostática experimentan asentamientos? Hice una pregunta, ¿por qué en estructuras isostáticas, cuando la carga es el asentamiento de los apoyos de la estructura, no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos? Me acuerdo perfectamente que lo que les acabo de preguntar, expliqué cuando estuvimos desarrollando el método de los trabajos virtuales. E incluso me acuerdo que les hice la misma pregunta en una oportunidad. Pues bien, jóvenes, voy a tener que hacerles una llamada de atención. Una llamada de atención que a mis alumnos del primer semestre no les hago llamada de atención, pero sí todas las clases les meto en su cabeza lo siguiente. De las diferentes materias que ustedes van a cursar hasta ser ingenieros, si ustedes no dominan la teoría, entonces ni sueñen en resolver problemas prácticos. Y si lo van a resolver sin haber dominado la teoría, seguramente lo van a hacer mal. Y si no estudian la teoría y solamente practican la parte práctica, bueno, van a aprender a resolver algunos problemitas, nada más. No van a estar capacitados para resolver cualquier problema. La clave para resolver cualquier problema es dominar la teoría. Y les comento, jóvenes, yo hice eso. Al principio tenía dificultades. Cuando ingresé a la universidad, tuve dificultades en física. No podía resolver problemas. Hasta que mi profe, el doctor Conrado Valer, de física, siempre nos recalcaba, domine la teoría, sin eso nada. Al principio no le obedecí. Y bueno, me fue mal. Hasta que tomé conciencia, hice eso. Agarré los libros de física y aunque al principio no entendía nada, pero le metí una y otra, ¿no? Hay un dicho que dice, ante tanta insistencia, poca resistencia. Pero es con dedicación.
No porque al principio no entienden, no entiendo esto, empiezan a desertar. No, la clave es meterle y meterle y meterle hasta que al final uno se vuelve tiruchi en leer libros. Esa es la clave. Y yo tuve éxito en ese sentido. Para cada materia tenía mi libro y de ahí estudiaba. Dominaba la teoría y obviamente resolver problemas ya era lo más sencillo, era un chiste resolver problemas. Esa es la clave. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Ingeniero, creo que, bueno, no se producen reacciones de los apoyos porque como son estructuras isostáticas, debido al asentamiento se mueven libremente y por esto las restricciones impuestas en los apoyos no son suficientes para impedir ese movimiento y por eso no se producen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Evidentemente, esa es la respuesta. Es cierto que los apoyos imponen restricciones al movimiento de una estructura. Gracias a los apoyos, generalmente las estructuras no se mueven en los puntos donde están los apoyos, porque ahí aparecen reacciones y esas reacciones le imponen restricciones al movimiento. Bueno, en el caso de estructuras isostáticas, el número de restricciones, o sea, el número de reacciones, no es suficiente para impedir ya la libre deformación de la estructura. La libre deformación de la estructura. Por esa razón es que no aparecen reacciones. Bien, jóvenes, les recomiendo estudiar la teoría. Cuando llevé la materia de hormigón 1, ya en las vacaciones yo me puse a estudiar. Me compré los libros de esos tiempos y ya les cuento. El libro era el tamaño de una Biblia, más grueso que una Biblia. Me la pasé estudiando. Las vacaciones en esos tiempos duraban 3 meses. Todas las mañanitas me levantaba, me iba al parque, había unos mangales cerca de mi casa. Todas las mañanitas me iba allá. Hormigón 1, ya que en mis tiempos, y ahora también en cierta medida, la mayoría reprueba hormigón 1. Y yo no quería reprobar. Así que le metí la teoría. Sinceramente, gracias a ello aprobé. Si no, seguro que me hubiese aplazado en hormigón 1. Bien, jóvenes, continuando. Vamos a, entonces, como el sub-0 no se analiza porque no hay reacción ni esfuerzos internos, pues pasamos inmediatamente a analizar la estructura E sub 1. Ahí está la estructura E sub 1. La carga es un momento al cual se le da un valor unitario y hemos visto que aparecen reacciones. Pues calculemos estas reacciones sabiendo que el momento vale 1. Bien, aplicando obviamente las ecuaciones de la estática, hacemos sumatoria de momentos con respecto al nudo A y en este caso R11 no interviene en esta ecuación de equilibrio, interviene el momento que es positivo y R21 negativo, momento negativo. De ahí despejo R21 es 1 sobre L. Luego hago sumatoria de fuerzas en Y. Pues bien, voy a tener que R11 menos R21 va a ser igual a 0, lo que me dice que R11 es igual a R21. Es igual en magnitud, pero ojo, tienen sentidos contrarios. ¿Listo? Con esto ya calculé las reacciones. El momento X1, recuerden que de alguna manera también es una reacción, solo que aquí lo estamos considerando como carga, puesto que le hemos dado un valor unitario, ¿no? El valor de X1 en realidad no es 1, sino que este es un artificio para poder resolver el problema. Bien, ahora pasemos a determinar los esfuerzos internos, momentos, cortantes, normales, torsores. Pues bien, aquí solamente nos interesan los momentos flectores.
Pues bien, para ello me sale más sencillo, partiendo del nudo B hacia la izquierda a una distancia X, la ecuación analítica del momento ha de ser negativo, R2 por X, o sea, 1 sobre L por X, ahí va, menos 1 sobre L por X, y finalmente M de X ha de ser menos X sobre L, la ecuación analítica del momento. Y con esto hemos concluido el análisis de la estructura E1. Bien, ahora calculemos las deformaciones. Bien, lo ideal es construir una tabla. Lo ideal es construir. Pero como lo vi, el problema bastante sencillo, con una sola incógnita hiperestática, en este caso he obviado hacer esa tabla. Aunque desde el punto de vista pedagógico parece que debí nomás de haber hecho la tabla. Pero por esta parte, no, por ahora no he hecho la tabla. Entonces, ahí está la estructura E sub 0. Para esta estructura tengo que calcular el delta 1, 0. ¿No? Bien, la fórmula, también por si acaso, ahí está la estructura E sub 1, ¿no? Recuerden que R11 es 1 sobre L y R21 es menos 1 sobre L. Observen que ahora le he puesto el signo menos, por cuanto ese es el signo que le corresponde a esta reacción. Bien, la fórmula para calcular deformaciones debido al asentamiento de los apoyos de una estructura es esta que acabo de mostrar y la que hemos visto cuando abordamos el capítulo de trabajos virtuales. El primer término no interviene. De todas maneras, ahí les estoy mostrando la fórmula que se utiliza para calcular deformaciones en base a los subíndices, ya que las deformaciones tienen subíndice, delta 1, 0, delta 1, 1. Porque si aplico la cálculo deformaciones como hemos visto en el método de los trabajos virtuales, la deformación simplemente dice delta. Y bueno, ¿y cuál delta? ¿No? Aquí ya tenemos que identificar por medio de subíndices el desplazamiento que se busca calcular. Entonces, de ahí que ha sido necesario introducir esta serie de subíndices para trabajar de manera más sistemática, de manera más ordenada. Bien, en cuanto a los límites de la sumatoria, como tengo dos sumatorias, en la primera sumatoria hay una variable que es K, que varía desde 1 hasta N. Y en la segunda sumatoria hay otra variable que es R, que varía desde 1 hasta N. Pues bien, para lograr interpretar esta fórmula, N representa el número de reacciones, N representa el número de reacciones fuerza. En la otra sumatoria, M representa el número de reacciones momento. Bueno, aquí claramente podemos ver que hay dos reacciones fuerza, el R11 y el R21. Por lo tanto, cuando desarrolle esta fórmula, K ha de ir desde 1 hasta 2, porque solamente hay dos reacciones fuerza. Luego, en cuanto a la segunda sumatoria, hay un solo momento. Recuerden que X1 es una reacción. Entonces, esta sumatoria ha de ir desde R igual a 1 hasta 1. Y ahora, la variable K y la variable R, que manejan el número de reacciones lineales y angulares, aparecen en las fórmulas, ¿no? R es la reacción, ¿no? Seguramente R11, R21. RI es el momento. Y luego, ρ sub K0, el ρ,
son los desplazamientos lineales. Y los θ sub i, que estoy llamando ahora θ sub R0, son los desplazamientos angulares. El subíndice 0, 0, me dice que ahí interviene la estructura E sub 0. Observen que ρ sub K0, θ R sub 0, pues eso me dice que los desplazamientos lineales y los desplazamientos angulares se sacan de aquí, de la estructura E sub 0, ya que la estructura E sub 0, recuerden ustedes, es la estructura sometida a la carga externa. La carga externa, en este caso, son asentamientos. Y aquí tengo un solo asentamiento, delta. Podía haber tenido también, en un caso más general, asentamientos lineales. Entonces, los asentamientos lineales, que son ρ sub K0, se saca de E sub 0. Los asentamientos angulares, los θ R sub 0, se sacan de la estructura E sub 0. Bien. Luego, el producto de R por ρ es el producto de la reacción por su correspondiente asentamiento, ¿no? R sub K por ρ sub K. La reacción 1 por ρ sub 1. Lo mismo acá. El momento, ¿ya? Aquí es el momento 1, por su correspondiente asentamiento angular. Bien, desarrollemos esto para calcular el delta 1, 0. Ahí está. Delta 1, 0. Para empezar, esto me dice, delta 1, 0, que tengo que combinar los resultados que hay en la estructura E sub 0 con los resultados que hay en la estructura E sub 1. Resulta que de la estructura E sub 1 lo que me interesan son las reacciones y de la estructura E sub 2 lo que me interesan son los asentamientos, o sea, los resultados de la carga, que es el asentamiento. Muy bien, entonces, donde decía el subíndice I, he colocado 1. Aquí también está el subíndice I, he colocado el 1. Luego queda en la primera sumatoria el subíndice K, que es la variable que controla el número de reacciones fuerza. Y en la segunda sumatoria, la variable R, que controla el número de reacciones momento. Entonces, desarrollemos esta sumatoria. El primero va desde K igual a 1 hasta 2. ¿Por qué 2? Porque tengo dos reacciones lineales. El otro va de R1 a 1. ¿Por qué? Porque tengo una sola reacción angular. El momento es una reacción angular. Bien, entonces, reemplazando K igual a 1, ¿no? Si K vale 1, entonces voy a tener el R11, es este, el R1, por el ρ sub 1, 0. El ρ sub 1, 0 es el desplazamiento o el asentamiento lineal correspondiente a esta reacción. Bueno, desarrollemos, ahí está, ¿ves? El R11 por el ρ sub 1, 0. Más el R21 por el ρ2, 0. Y finalmente, menos la siguiente sumatoria, el M11 por su correspondiente desplazamiento angular. El desplazamiento angular que le corresponde al momento M11. ¿No? Bien, ahora reemplacemos valores. Ahí está. ¿Cuánto vale R11? Vale 1 sobre L. ¿Cuánto vale el asentamiento lineal correspondiente a R11? 0. Aquí no hay asentamiento lineal en la dirección de R11. 0. Más, ¿cuánto vale la reacción R21? Vale 1 sobre L y es negativo. Negativo porque va para abajo. Y el ρ sub 2, 0 es el asentamiento lineal correspondiente a este apoyo. Disculpen, a esta reacción, que no hay, vale 0. Luego pasamos a la siguiente sumatoria. M11, ¿cuánto vale? Vale 1.
vale 1. Y es positivo porque gira en sentido antihorario. Multiplicado por el asentamiento angular correspondiente a X1. Pues el asentamiento es delta, ¿no? Los asentamientos se obtienen de E sub 0. El asentamiento es delta. Por lo tanto, como no hay momento, eso queda ahí. Y finalmente, simplificando, el delta 1, 0 es igual a menos delta. Entonces, haciendo un breve resumen, para calcular los asentamientos simplemente es la reacción por su asentamiento lineal, si es que la reacción es fuerza. Luego, para cada fuerza, para cada reacción fuerza, tengo que multiplicar por su asentamiento lineal. Y cada momento debo multiplicarlo por su correspondiente asentamiento angular. Pero aquí es importante los subíndices. Bien, vamos ahora a calcular, analizar la estructura E sub 1 y aquí tenemos que calcular el delta 1, 1. Bueno, ya habíamos analizado, aquí está la E sub 1 y la ecuación analítica del momento, que ya lo habíamos calculado, es menos X sobre L. Por lo tanto, esa es la formulita que voy a utilizar para calcular el delta 1, 1. ¿Ya? El delta 1, 1 ha de ser M1 por M1 sobre EI, reemplazando valores. Bueno, saco EI, que es una constante fuera del integral. Y luego, M1 es menos XL multiplicado por M1, otra vez menos X sobre L. Resolviendo este integral, me sale la integral es L cubo sobre 3 y finalmente, simplificando, en el denominador hay un L cuadrado, con L cubo me queda solamente L y ahí está el delta 1. Listo, ahora inmediatamente vuelvo a la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, habiendo calculado el delta 1, 0 y el delta 1, 1, lo que resta es reemplazar en esta ecuación. Reemplazando, delta 1, 0 es menos delta, delta 1, 1, L sobre 3i por X1, de ahí despejo pues X1 y me sale 3EI sobre L por delta. Bien, hasta ahí el método de las fuerzas. Ya tengo el valor de esta reacción, del momento en A. Ahora, pues, tenemos que calcular las otras reacciones. Para calcular las otras reacciones, podemos aplicar las ecuaciones de la estática o, en su defecto, aplicamos la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Ahí va la ecuación de superposición de efectos, donde X1 ya es dato conocido. Reemplazando, vamos a ver, vamos a utilizar esa ecuación, ¿ya? Reemplazando en X1, obtengo esta ecuación. Ahora, calculemos la reacción R1. Calculando la reacción R1, ha de ser igual en la estructura E sub 0, en la reacción R1, 0, más, esto es dato conocido, en la estructura E sub 1, a esta reacción le hemos llamado R1, 1. ¿No? Pues bien, reemplazando valores, eso es 0, y el R1, 1, si ustedes recuerdan, era 1 sobre L, y luego, simplificando, llego a esta expresión. Y luego, R1 es igual a R2, pero son de sentido contrario. Listo, jóvenes. Por lo tanto, para una barra empotrada articulada, donde el empotramiento experimenta un desplazamiento angular delta, la estructura se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. En el nudo E, disculpen, en el nudo A aparece una reacción, ¿no? R1, que es 3EI L cuadrado por delta. Y en el nudo B, otra reacción de sentido contrario, 3EI L cuadrado delta. Y el momento en el apoyo empotrado es 3EI sobre L por delta. Por delta.
Ahora, delta es el desplazamiento angular. Es el desplazamiento angular. Resulta que en el método de las deformaciones, que aún no hemos empezado, las incógnitas son los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de la estructura. Repito, en el método de las deformaciones, que aún no hemos visto, aún no hemos dado inicio a la explicación de ese método, las incógnitas son los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de la estructura. Bueno, esas son las incógnitas. Pues bien, en ese método, de manera algo similar al método de las fuerzas, a las incógnitas inicialmente les damos un valor unitario. A las incógnitas les damos un valor unitario. Por un lado. Por otro lado, aquí voy a hacer un cambio de variable, ya que, tal como están planteadas estas reacciones, observen, interviene el módulo de elasticidad longitudinal del material. Pues voy a hacer un cambio de variable a estas fórmulas que les corresponden a las reacciones. Además de asumir que delta vale 1, los voy a dividir, cada una de estas fórmulas las voy a dividir entre 4e. Los voy a dividir. O sea, acá abajo voy a colocar 4e, 4e y 4e. Eso. Luego, donde yo tenga I sobre L, acá por ejemplo, I sobre L, a I sobre L le vamos a llamar con la letra minúscula K. Y su nombre es coeficiente de rigidez relativo. Coeficiente de rigidez relativo. Entonces, introduciendo estos cambios en estas tres fórmulas, al final voy a llegar a lo siguiente. No. Y decimos, para una barra empotrada articulada, si el empotramiento experimenta un desplazamiento angular positivo y de valor unitario, la estructura se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. La reacción que aparece en el apoyo empotrado, ¿ya?, habiendo simplificado esta expresión con estos cambios, es igual a 0,75 de K sobre L. En el otro extremo, la misma, pero con sentido contrario. 0,75 de K sobre L. Y el momento vale 0,75 de K. Bien, la diferencia entre trabajar conforme la expresión que está arriba con la expresión que está abajo es que estas expresiones 0,75 de K vale el momento. ¿Y acá cuánto vale? 3EI sobre L. Es más fácil memorizar 0,75 de K que estar memorizando 3EI sobre L. Además, si yo trabajo con el coeficiente de rigidez relativa, que es K, en mis cálculos no interviene para nada el módulo de elasticidad longitudinal del material. No interviene, repito, para nada el módulo de elasticidad longitudinal del material. Y listo, jóvenes. Este es el otro caso especial. Ya vimos uno de ellos la clase anterior. Y este es el segundo caso especial. En total, son 4 casos especiales.
Bien, jóvenes, veamos ahora el otro caso especial. Bien, vamos inmediatamente a ver este caso. Previamente voy a... Bien, el caso especial que a continuación vamos a explicar trata de una barra empotrada, donde en uno de sus extremos, que se encuentra empotrado, experimenta un asentamiento de tipo lineal. En la vida real, los asentamientos, generalmente los asentamientos de los apoyos de una estructura van para abajo. Al comprimir el suelo, van para abajo. Pero para los cálculos de análisis estructural, tenemos que ser ordenados en nuestros cálculos. Y ser ordenado significa respetar la convención de signos. Y esa convención de signos dice que a las incógnitas, cuyo valor y signo no se conoce, al inicio tenemos que asumir que las incógnitas tienen signo positivo. Y justamente a eso obedece que el asentamiento lineal del apoyo empotrado en B, ¿ya?, hace que ese apoyo se mueva para arriba, linealmente se mueva para arriba, en una magnitud igual a delta. O sea, delta es el asentamiento lineal que experimenta el apoyo empotrado, que en lugar de expresar como asentamiento, también puedo expresarlo como un desplazamiento lineal. Y bueno, a este desplazamiento lineal que ustedes ven en pantalla, se le da un nombre especial. Se le llama desplazamiento ortogonal recíproco. Desplazamiento ortogonal recíproco. De repente alguien me puede decir, ¿por qué se le llama ortogonal? Porque está yendo de manera perpendicular a la anterior. ¿A la anterior? ¿Cómo es eso que a la anterior? O sea, a la barra sin deformarse. Bien, sí, se dice ortogonal porque este desplazamiento es perpendicular al eje longitudinal de la barra sin deformar. Y luego viene un segundo término, recíproco. ¿Qué significa eso? Miren, todas estas cositas que pregunto es estudiando la teoría, ¿no? Y como le dije, que domina la teoría, no hay quien, ningún problema lo va a parar, con seguridad. Bueno, recíproco se le denomina así por cuanto, si yo en lugar de introducir este asentamiento al nudo B, lo introduzco al nudo A, ¿ya?, las reacciones que aparecen, pues los resultados que aparecen son idénticos a que si yo introduzco el desplazamiento en el nudo A, B, en el nudo B. Si lo introduzco en el nudo A, voy a llegar al mismo resultado, a los mismos resultados. Bien,
Entonces, de una vez demos inicio. Ahí está la barra, donde en su extremo izquierdo, en el nudo A, se encuentra totalmente restringido, y en su otro extremo, en el nudo B, también se encuentra totalmente restringido. Así está la barra empotrada, empotrada. Bueno, esta barra tiene una cierta longitud L, y la carga es el desplazamiento o el asentamiento lineal que experimenta el apoyo empotrado en B. Experimenta un asentamiento que le estoy llamando delta, ¿no? Ojo, que solamente experimento un desplazamiento lineal, no hay desplazamiento angular, ¿no? Solamente lineal. Claro que ya en la vida real, en un apoyo empotrado, puede haber simultáneamente asentamiento lineal y asentamiento angular, pero por ahora estoy contemplando solamente el asentamiento lineal, el asentamiento ortogonal recíproco. Pues bien, como consecuencia de esto, la estructura se deforma. Y ahí está la deformada de la estructura. La característica de la deformada es que si yo trazo la tangente a la elástica en el nudo A, la tangente ha de ser una línea horizontal. Si yo trazo la tangente a la elástica acá arriba en el nudo B, la tangente ha de ser una línea horizontal, lo cual me dice que no hay desplazamiento angular. Bien, proseguimos. Bien, aparecen reacciones en los apoyos. En el apoyo en A aparece una reacción fuerza dirigido hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque al levantarse el apoyo en B hacia arriba, tiende a levantar a toda la estructura hacia arriba. Pero el nudo A, pues, está empotrado. Como consecuencia, hay una reacción hacia abajo para evitar que la barra se levante para arriba. Luego, en el otro extremo, aparece otra reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Luego, aparece también un momento. En el nudo A aparece un momento, M1, y en el nudo B también aparece otro momento al que le vamos a llamar M2. Pues bien, como se trata de una estructura hiperestática, para calcular las reacciones en los apoyos tenemos que aplicar el método de los trabajos, disculpen, el método de las fuerzas. Bien, ahí está la fórmula. Calculamos inmediatamente. Este también es un sistema coplanar paralelo. El número de reacciones es 4 y el número de ecuaciones de la estática es 2. Repito, cuando se trata de un sistema de fuerzas coplanar y paralelo, siempre el número de ecuaciones de la estática es solamente 2. O sea, si tuviese tres incógnitas, no las podría resolver con las ecuaciones de la estática. Bien, prosiguiendo, reemplazando valores, me sale el grado hiperestático externo 2, el interno es 0, ya que la estructura no es cerrada, por lo tanto, sumando esto da 2. Jóvenes, voy a suspender un poquito, ya que tengo una dificultad. Voy dando clic y clic con el puntero y no me sale de forma fluida. No me sale de forma fluida esto. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo abierto otros archivos también. Los voy a cerrar. Voy a cerrar este archivo. Parece que está muy cargado esto. Voy a cerrar también este de acá. Y este también lo voy a cerrar. Cerrar.
Y bueno, y me voy a salir también de este totalmente. Les comento que mi computadora está con virus. Está con virus y se pone muy lento. Y lo que hago es me salgo totalmente del Microsoft Office y vuelvo a activar. Y ahí otra vez empieza a funcionar bien. Obviamente no voy a estar todo el tiempo así. Voy a hacer configurar nuevamente. Ya, ¿dónde estamos? Aquí está. Barra empotrada con desplazamiento ortogonal recíproco. Muy bien. Ahora sí, empecemos. Voy a ir un poco más rápido hasta donde habíamos llegado anteriormente. Bien, entonces, el caso que vamos a analizar hoy es una barra empotrada, donde en este caso, en el empotramiento correspondiente al nudo B, aparece un asentamiento o un desplazamiento lineal verticalmente dirigido hacia arriba. A este desplazamiento se le llama desplazamiento ortogonal recíproco. Bueno, como se trata de una estructura hiperestática, pues tenemos que aplicar el método de las fuerzas para analizarla. Bien, el nudo A se encuentra empotrado, el nudo B también se encuentra empotrado, la barra tiene una cierta longitud L, y luego introducimos el desplazamiento ortogonal recíproco delta. Como consecuencia de esto, la estructura se deforma y luego pues aparecen reacciones en los apoyos. En A aparece una reacción vertical dirigida hacia abajo, en B otra de igual magnitud pero de sentido contrario. Luego, en el nudo A que se encuentra empotrado, aparece un momento que lo identificamos con M1, y en B, en el apoyo empotrado en B, aparece un momento el cual lo vamos a identificar con M2. Esas son las reacciones que aparecen como consecuencia de haber introducido este desplazamiento lineal denominado desplazamiento ortogonal recíproco. Bien, apliquemos el método de las fuerzas para analizarla. Empezamos calculando el grado hiperestático externo. El número de reacciones en los apoyos en este caso es 4, el número de ecuaciones de la estática 2, por lo tanto el grado hiperestático externo es 2. O sea, de entrada ya tenemos dos incógnitas hiperestáticas externas. El grado hiperestático interno es 0, lo cual implica que la estructura pues no es cerrada, no hay incógnitas hiperestáticas internas, y finalmente pues el grado hiperestático total es la suma del externo más el interno, y el grado hiperestático total es 2. O sea, para la resolución de la barra empotrada, vamos a manejar dos incógnitas hiperestáticas a las que tenemos que identificar con X1 y X2. Pues bien, tengo 4 reacciones. De esas 4 reacciones, a 2 de ellas tengo que elegir como incógnitas hiperestáticas. Bueno, acatando las recomendaciones con la finalidad de resolverlo de la manera más simple, elijo como incógnitas hiperestáticas a los momentos. O sea, el momento M1 en el apoyo empotrado en A lo voy a llamar X1, y el momento en B en X2. Pues bien, ahí está la estructura con la carga. La carga es el desplazamiento ortogonal recíproco, y ahora el momento en A es mi incógnita hiperestática X1 y el momento en B es mi incógnita hiperestática X2. Pues bien, inmediatamente tenemos que determinar el desplazamiento, disculpen, la estructura isostática equivalente. Para ello modifico los apoyos, ¿no? Observando que las incógnitas son momentos, el apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular. Ahí está. En el otro extremo también, ahí está un apoyo que permita desplazamiento angular. Luego, la estructura isostática principal, la estructura principal es la estructura isostática equivalente sin ninguna carga. Bien, ahí está la estructura isostática equivalente, que la vamos a resolver aplicando el principio de superposición de efectos.
Entonces, agarro la estructura principal y le aplico como carga. La carga es el asentamiento del nudo B, el asentamiento ortogonal recíproco. Pues bien, debido a este desplazamiento lineal, la estructura se deforma y en este caso se ha de deformar de la siguiente manera. Ahí está la deformada. Cuando el nudo B se levante para arriba, pues el resto de la estructura se deforma. Obviamente el nudo A no se mueve porque es un apoyo fijo, pero como es un apoyo articulado, la barra se deforma y observen que su deformada es una línea recta, obviamente inclinada como consecuencia del desplazamiento lineal que le hemos introducido a el apoyo en B. Bien, entonces hay que calcular esta estructura, calcular reacciones, esfuerzos internos y deformaciones. Bien, sabemos bien que aquí no se calculan reacciones ni esfuerzos internos, pero sí deformaciones. Como tengo dos incógnitas hiperestáticas, el uno en A y el otro en B, entonces en A yo necesito conocer el desplazamiento correspondiente a X1, o sea, el delta 1. Y en B necesito conocer también el desplazamiento correspondiente a X2, que obviamente ha de ser un desplazamiento angular. El desplazamiento angular que le llamo delta 2. Entonces, delta 1 y delta 2. El segundo subíndice me avisa quién es el causante para que aparezcan estos desplazamientos. El causante es la carga externa. Y la carga externa es el asentamiento lineal del apoyo en B. Bien, esa es la estructura E sub 0. Vamos inmediatamente a la estructura E sub 1. La estructura E sub 1 se obtiene aplicando a la estructura principal X1, al que le damos un valor unitario, y luego, inmediatamente para ese valor unitario, vemos que la estructura se deforma de esa manera, y lo que interesa calcular son las reacciones en los apoyos y los desplazamientos. En este caso, en el nudo A, lo que tengo que calcular es, disculpen, el desplazamiento delta 1 y en el nudo B, el desplazamiento delta 2 correspondiente a la incógnita X2, ¿no? El segundo subíndice me dice quién es el causante para que aparezcan estos desplazamientos. El causante es esta carga, X1 con valor unitario. ¿Listo? Esa es la estructura E sub 1 y esto lo tengo que multiplicar por el valor verdadero de X1 que aún no lo tenemos. Luego, otra vez la estructura principal y le aplicamos la carga X2. Aplicamos la carga X2, le damos un valor unitario y para ese valor unitario ahí podemos ver la deformada de la estructura y calculamos las reacciones R12 y R22. Bien, y el momento en A es, en el apoyo de A no hay momento. En el apoyo en B sí hay momento y vale 1 y le estoy llamando por eso M22. Pues bien, luego los desplazamientos. En este caso, como mis incógnitas son momentos, pues lo que me interesa del nudo A es el desplazamiento angular. Trazo la tangente elástica y necesito ese desplazamiento angular. En B trazo la tangente elástica y necesito ese desplazamiento angular, delta 1 y delta 2. El segundo subíndice me dice quién es el causante para que aparezcan estos desplazamientos. El causante es X2, con valor unitario. Bien, en la estructura E sub 2. Y todo esto lo multiplico por X2. Pues bien, inmediatamente puedo plantearme la ecuación de superposición de efectos. La estructura inicialmente planteada, E es igual a E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 y también puedo plantearme la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, ¿no? Con respecto al desplazamiento angular en A, sabemos que en la estructura original
en A hay un empotramiento. Por lo tanto, la suma de E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 me tiene que dar como resultado lo que dice la estructura inicialmente planteada. Y como en A y B la estructura inicialmente planteada dice que hay empotramientos y en un empotramiento el desplazamiento angular es nulo. Por lo tanto, delta 1, 0 más delta 1, 1 por X1 más delta 1, 2 por X2 tiene que ser igual a 0. De igual manera, delta 2, 0 más delta 2, 1 por X1 más delta 2, 2 por X2 también tiene que ser igual a 0. Bueno, pues hay que calcular todo eso. Empezamos analizando la estructura E sub 0. Y aquí ya sabemos que no se analiza nada. Vamos al análisis de la estructura E sub 1. Ahí está, la carga es X1 y calculamos las reacciones en los apoyos aplicando las ecuaciones de la estática, tomo sumatoria de momentos en A y de ahí despejo el R21 que es igual a 1 sobre L. Luego tomo sumatoria de fuerzas E y Y voy a tener que menos R11 más R21 igual a 0. Y de ahí vemos que R11 es igual a R21 igual a 1 sobre L. Y con esto ya tengo las reacciones. Luego, las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos, partiendo del nudo B a una distancia X, la ecuación analítica del momento es esta reacción por X. Y esa reacción R21 vale 1 sobre L. Entonces, en definitiva, la ecuación analítica me queda X sobre L. ¿Listo? Ahora vamos a la estructura E sub 2. La carga es X2 con valor unitario y calculemos las reacciones para E sub 2. Hacemos sumatoria de momentos con respecto al nudo A. Y en este caso voy a tener menos 1 más R22 por su brazo de palanca que es L, de ahí despejo R2 es 1 sobre L. Sumatoria de fuerzas verticales, R1 menos R12 más R22 igual a 0, y de ahí sacamos que R12 es también 1 sobre L. ¿No? Pero ya más adelante, cuando estemos aplicando la fórmula para calcular deformaciones debido al asentamiento de los apoyos, las reacciones tienen que intervenir con sus correspondientes signos. R22 positivo, R12 es negativo, ¿no? Mucho cuidado, cuando esté aplicando la fórmula que permite calcular desplazamiento debido al asentamiento de los apoyos, debo tomar en cuenta los signos de las reacciones. El momento, por ejemplo, este momento es una reacción, ha de tener también signo negativo. Bien, pues bien, ahora la ecuación analítica, partiendo del nudo B a una cierta distancia X, la ecuación analítica es menos 1 más R22 por X, reemplazando el valor de R22, es 1 sobre L, y finalmente esa es la ecuación analítica para la estructura E sub 2,2. Bien, no es más. Ahora lo que toca es calcular las deformaciones. Empezamos calculando las deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. Bueno, aquí hay un solo asentamiento, uno solo, y es de tipo lineal, ¿no? Es de tipo lineal. Por lo tanto, el segundo término de esta sumatoria para nosotros es 0. Esta no interviene para nada. Hay un solo asentamiento y es de tipo lineal. Bueno, y a la derecha está ya con los subíndices que necesariamente los tenemos que manejar de esa manera, más para identificar qué tipo de deformación estamos calculando. Sí o sí, tenemos que utilizar la fórmula que lleva subíndices. Bien, el R1, 0. El R1, disculpen, el delta 1, 0, me dice que de la estructura E sub 0 tengo que sacar los asentamientos.
Y de la estructura E sub 1, las reacciones. Bueno, la primera sumatoria contempla las reacciones fuerza. La segunda, las reacciones momento. ¿No? Y al ladito de las reacciones fuerza están sus correspondientes asentamientos lineales. Y al ladito del momento están los correspondientes asentamientos angulares, que en este caso no hay asentamientos angulares. Bien, desarrollando esa expresión, tendría que plantearla así, ¿no? En la estructura E sub 1, R11 por su asentamiento lineal, R21 por su asentamiento lineal, M11 por su asentamiento angular y el momento en el otro lado por su asentamiento angular. Reemplazando valores, ¿no? Como les dije, en la segunda sumatoria no hay asentamientos angulares, 0 y 0. Entonces, ahí está. R11 es negativo, menos 1 sobre L, pero aquí no hay asentamiento lineal. Para la otra reacción, ¿ya? R21, que vale 1 sobre L, pues sí hay asentamiento lineal, que vale, es delta y es positivo. Positivo porque va para arriba. Y 1 sobre L también positivo, porque la reacción en B en la estructura E sub 1 va para arriba. Luego, desarrollando la segunda sumatoria, ¿ya? En la estructura E sub 1, en A hay un momento. Hay un momento y es negativo, vale menos 1. Pero ahí no hay asentamiento angular. Luego, en la estructura E sub 1, no hay momento en B. Y también no hay asentamiento angular. Simplificando esto, al final me queda que delta 1, 0 es menos delta sobre L. Bueno, calculemos ahora el delta 2, 0. Delta 2, 0. Ahora voy a trabajar con la estructura E sub 2 y los asentamientos que están en la estructura E sub 0. O sea, delta K0 y tita R0 se sacan de la estructura E sub 0. Allá están los asentamientos. Y la estructura E sub 2 me da las reacciones de tipo lineal y las reacciones de tipo angular. Bien, en este caso sí hay reacciones de tipo lineal y hay reacciones de tipo angular en ambos extremos. Pero, ojo, que asentamientos de tipo angular no hay en el problema que estamos resolviendo. Desarrollando esta sumatoria, ahí está, delta 2, 0, es igual a el R12, que es la reacción en A por su desplazamiento lineal, el R22, la reacción en B por su desplazamiento lineal. Luego viene la siguiente sumatoria, el momento en A por su asentamiento angular y el momento en B, que le he llamado M2, por su asentamiento angular. Reemplazando valores, R12 es menos 1 sobre L, no tiene asentamiento lineal. La otra reacción que está en B, sí tiene asentamiento lineal, es delta. Luego, desarrollando la segunda sumatoria, ¿ya? Para la estructura E sub 2, el momento en A es 0 y su asentamiento angular es 0. Luego, en la estructura E sub 2, el momento en B vale menos 1 y su asentamiento angular es 0. Entonces, simplificando todo esto, el delta 2, 0 es menos delta sobre L. Bien, vamos ahora a calcular el delta 1, 1, el delta 1, 2, el delta 2, 1 y el delta 2, 2. Ahí está la estructura E sub 1. Vamos a calcular el delta 1, 1 y el delta 2, 1. Ahí está la ecuación analítica del momento correspondiente a la estructura E sub 1, ¿no? Y ahí está la ecuación analítica correspondiente a la estructura E sub 2. E sub 2. Bien, necesito tener a la vista eso. Estos son los resultados que habíamos obtenido al analizar E sub 1 y E sub 2. Bien.
La fórmula que vamos a aplicar está ahí. Factorizo EI sacándolo fuera de la integral y calculamos el delta 1, 1. Pues simplemente reemplazo M1 es X sobre L por M1 otra vez X sobre L, resuelvo estas integrales y llego a que delta 1, 1 es L sobre 3 EI. Calculemos ahora el delta 2, 1. El delta 2, 1 es M2 por M1, pues reemplazamos el M2, aquí está, es menos 1 X sobre L, y el M1 es X sobre L. Reemplazando y resolviendo esta integral, llego a esta expresión, menos L sobre 6 EI. Muy bien, proseguimos. Ahora, ahí están nuevamente las estructuras. Y ahora voy a calcular el delta 1, 2 y el delta 2, 2. Vamos a calcular el delta 1, 2. Bien, saco fuera de la integral EI y reemplazamos M1 y M2. M1 y M2, resuelvo y me sale menos L sobre 6 EI. Y finalmente el delta 2, 2. El delta 2, 2 es M2 es menos 1 sobre X sobre L, multiplicado por menos 1 más X sobre L, resolvemos estas integrales y llego a que delta 2, 2 es L sobre 3 EI. Muy bien, entonces ya tengo todo calculado, ahí está la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura y a un ladito voy a mostrar los resultados obtenidos, aquí están los cálculos que hemos obtenido, y reemplacemos estos resultados en la ecuación de compatibilidad elástica, reemplazando en la primera y reemplazando en la segunda. Y ahora debo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, yo en este caso lo voy a resolver aplicando el método de suma y resta. Ustedes ya en un caso práctico esto lo resuelven utilizando su maquinita de calcular. Lo que voy a hacer en este caso es he dividido la primera ecuación, ¿ya? Cada uno de estos términos lo he dividido entre dos. O en otras palabras, esta ecuación lo he multiplicado por un medio. Al multiplicar por un medio, aquí tendría delta sobre 2L, aquí 2 por 3 es 6, 2 por 6, 12. Y ahora voy a sumar miembro a miembro el segundo con el tercero. Al sumar miembro a miembro, observemos que se cancela este con este. Este con este se cancelan y pues finalmente llego a obtener una ecuación con una incógnita que es x2. De ahí despejo x2, hago simplificaciones algebraicas y obtengo que x2 es 6i sobre l cuadrado por delta. Bien, luego, utilizando ahora la primera ecuación, de aquí despejo x1, ¿no? Pero antes de ello lo multiplico todo por 6i sobre l, multiplicando llego ya a una expresión más simple y de ahí recién despejo x1. Despejando llego a esa expresión y ahora voy a reemplazar donde dice x sub 2, reemplazo la fórmula obtenida anteriormente, simplifico y finalmente llego a esa expresión. x1 es 6i sobre l cuadrado por delta. Observen que x1 me ha salido igual a x2. Prosiguiendo, entonces x1 vale 6i sobre l cuadrado por delta y x2 tiene el mismo valor. x2 tiene el mismo valor. Faltaría calcular R1 y R2. Lo vamos a calcular aplicando la ecuación del principio de superposición de efectos, donde ahora que ya son conocidos x1 y x2, pues calculo ya para la estructura inicialmente planteada R1. R1 en la estructura E sub 0 vale 0
Luego viene X1, que es esto, multiplicado por la reacción en E, es menos 1 sobre L. Si nos vamos a la estructura E sub 1, esta reacción es menos 1 sobre L, multiplicado por X1. Luego me voy a la estructura E sub 2 y esta reacción es también menos 1 sobre L, multiplicado por X2, simplifico y llego a esa expresión. R1 es igual a menos 12EI sobre L cubo. Y bueno, R1 ha de ser igual a R2. De todas maneras, lo he calculado. En la estructura E sub 0 no hay reacciones. Y en la estructura E sub 1, esa reacción vale 1 sobre L. X1, dato conocido. Me voy a la estructura E sub 2 y R2 vale 1 sobre L. Simplifico y llego a 12EI L cubo sobre delta. R1 es igual a R2. Entonces, en definitiva, para una barra empotrada de longitud L, donde el empotramiento en Bray experimenta un asentamiento o un desplazamiento lineal delta ortogonal recíproco, la barra se deforma. Se deforma e inmediatamente aparecen reacciones en los apoyos. En A aparece una reacción verticalmente dirigida hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque en B, al introducir este desplazamiento hacia arriba, toda la estructura tiende a subir para arriba. Pero como en A hay un empotramiento, pues no sube. Y no sube, y ahí aparece una reacción dirigida hacia abajo para impedir de que el extremo izquierdo de esta barra suba para arriba. Luego, en el otro extremo aparece una reacción de igual magnitud. El valor de esta reacción es 12EI sobre L cubo por delta. Y además, observen, nos ha salido con signo negativo. O sea, esa reacción sí o sí iba para abajo. Luego, en el otro extremo aparece una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y es positivo porque apunta para arriba. Y justamente el resultado sale con signo positivo. Luego, en A aparece un momento. ¿Cuánto vale el momento en A? 6EI sobre L cuadrado por delta. Y en B aparece también un momento, también de la misma magnitud, 6EI L cuadrado por delta. Listo, con esto ya tengo las reacciones en los apoyos. Bueno, acá también tenemos que hacer las simplificaciones. En el método de las deformaciones, repito nuevamente que aún no hemos empezado, las incógnitas son los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de la estructura. En este caso, delta es un desplazamiento lineal. Y en el método de las deformaciones, pues, es una incógnita. Y bueno, lo que hacemos es algo similar a lo que hicimos en el método de las fuerzas. A las incógnitas se les da un valor unitario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A delta le vamos a dar un valor unitario, por un lado. Por otro lado, cada una de las fórmulas las vamos a dividir entre 4E. Las vamos a dividir. Por ejemplo, si yo acá en el denominador coloco 4E, entonces desaparecen el módulo de laticidad y me queda 6 sobre 4. 6 sobre 4 es 1,5. Luego, donde tenga I sobre L, a I sobre L le vamos a llamar K. ¿No? Aquí voy a tener 1 sobre L cuadrado. Hay una L que está sobrando. Esa L la hago a un lado y a 1 sobre L le voy a llamar K. Pues bien, introduciendo esto, ¿no? Empecemos con este de acá. Ya. Primeramente, a delta le doy un valor unitario.
Luego esto lo divido entre 4e. Si lo divido entre 4e, desaparecen las e's y luego me queda 12 dividido entre 4 es 3. 3. Luego tengo i sobre l al cubo. Bueno, agarro una de las l's y 1 sobre l es k y me quedaría l cuadrado. Pues bien, entonces, para una barra empotrada, donde, en este caso, el empotramiento en B experimenta un desplazamiento ortogonal recíproco de valor unitario, la estructura se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. En A aparece una fuerza que ha de ser igual a 3 multiplicado por K y dividido entre L cuadrado. 3 por K dividido L cuadrado. En el otro extremo aparece una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. 3K sobre L cuadrado. Y el momento en A, aparece un momento en A que ha de ser igual a 1,5 de K sobre L. Y el momento en B, también 1,5 de K sobre L. Bien, jóvenes, este es el tercer caso. Y pues lo ideal es memorizar esto, porque si lo memorizan, en vez de demorar 2 horas en resolver el problema, seguro que lo van a resolver en la mitad de ese tiempo. Esa es la ventaja de aprendérselo de memoria esto. En total son 4 casos. Casos fundamentales. No, venga, voy a poner mis lentes. Tabla de casos fundamentales. Ahí están los 4 casos. A ver, hemos visto el primero, hemos visto el segundo y hemos visto el tercero. Bueno, el cuarto caso práctico que me lo tienen que presentar. No sé cuántos prácticos ya les he enviado. Esos prácticos me los tienen que presentar el día del examen parcial, ¿no? Entonces, aquí están todos los casos. El último caso que ustedes lo van a realizar es este, ¿no? La barra empotrada articulada, donde uno de sus extremos experimenta un desplazamiento lineal llamado desplazamiento ortogonal recíproco. El que acabamos de analizar es empotrado. Este es empotrado articulado, ¿no? Es el caso empotrado articulado, donde para una barra empotrado articulado, si el extremo articulado experimenta un asentamiento de tipo lineal, la barra se deforma y al deformarse aparecen reacciones en los apoyos. Y si delta vale 1, y K, el coeficiente Riccier relativo es I sobre L, entonces las reacciones que aparecen, ¿no? La reacción vertical que aparece en A es 0,75 de K sobre L cuadrado. En el otro extremo aparece una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. El momento en A vale 0,75 de K sobre L. Y nada más, ya que en B no hay momento. Entonces, a este resultado tendrían ustedes que llegar aplicando el método de las fuerzas para una barra empotrada articulada con desplazamiento lineal ortogonal recíproco. Tendrían que llegar a estos resultados. Y si tienen tiempo ahora, mejor si lo hacen ahora mismo,
no conviene dejar para más tarde, porque para más tarde hay muchas cositas que lamentablemente el cerebro olvida. Bien, jóvenes, con esto prácticamente ya he concluido de explicar los 4 casos fundamentales que vamos a utilizar cuando apliquemos el método de las deformaciones. El martes que viene empezamos ya a ver ese tema. Bien, jóvenes, no es más. Voy a hacer control de asistencia, por favor. No se vayan, voy a controlar asistencia, porque después el día del examen me aparecen el doble de lo que vienen a pasar clases.